Todos hemos escuchado acerca de la persecución a las brujas, sobre todo en esta época histórica asociada a la Inquisición, donde cualquier cosa que fuera sobrenatural o que saliera de la institución controladora del poder era catalogada como brujería y que daba permiso a la matanza y persecución de las brujas. Sin embargo, creo que hay una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que probablemente lo que hemos estado persiguiendo no es la brujería o a las brujas, sino el poder de la energía de lo femenino. Y esto es lo que hablaremos hoy en el podcast. Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Polaris, el podcast de Astronovas, a este nuevo episodio. Mi nombre es Joana Jaramillo y hoy vamos a hablar sobre la energía femenina. En el episodio anterior hablábamos sobre cómo reconectar con una nueva energía masculina. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre su polo opuesto, que siempre además está en permanente dinamismo y actividad con esa energía masculina, que es la energía de lo femenino. Como les decía, esta energía masculina y femenina simplemente son las dos polaridades de expresión de todo lo que existe en la vida y se contienen a sí mismas, así como en el yin y el yang, que la parte blanca contiene una semilla de lo negro y la parte negra contiene una semilla de lo blanco. Asimismo funciona esta polaridad de lo femenino masculino, yin o yang, que permite la vida como la conocemos, es el dinamismo de la vida, ¿no? Permanentemente nos estamos moviendo en estos dos polos de opuestos. Entonces no significa energía de hombre y energía de mujer, significa energía femenina y masculina que hombres y mujeres tenemos dentro de nosotros en nuestra conciencia. Entonces habíamos hablado también de que lo masculino estaba asociado al día y al sol, pues lo femenino va a estar asociado a la noche y a la luna. Entonces el planeta más asociado a la energía femenina va a estar representado por la luna, y no podemos evitar pensar que además la luna está íntimamente asociada al ciclo menstrual de las mujeres. Todas las mujeres mensualmente vamos a tener este ciclo. Es un periodo, ¿no? Se le llama así, el periodo, donde cada 15 días vamos a tener esta capacidad de expresarnos, de mostrarnos, de brillar, que es la luna llena, de estar rebosantes de energía, y vamos a tener un momento de muerte, de regeneración con la luna nueva, que tiene que ver con la menstruación. Y esto está también asociado a la luna, pero también la luna está íntimamente asociada a las emociones y a las aguas. Entonces el elemento de lo femenino es el elemento agua. Y todo esto juega un papel fundamental en nuestra psicología y también en la naturaleza. En la introducción les hablaba de que todos tenemos en mente esta persecución que históricamente se le ha hecho al arquetipo de la bruja. Y tenemos esta idea de la bruja, ¿no? Como alguien que utiliza la magia negra o que hace cosas indebidas con las fuerzas de la naturaleza, o que se mantiene en la superstición. Pero me atrevería a decir que la persecución de nuestra sociedad no ha sido por el arquetipo de bruja, ha sido más por la energía de lo femenino. Esta persecución es lo que además ha generado actualmente tantos problemas diferentes, como nuestra desconexión con nuestras emociones y tantos problemas de salud mental, que Virginia Gowell lo dice muy bien. Ella dice que estamos viviendo en una era de problemas de salud emocional, no de salud mental. Entonces es increíble ver nuestra pobre capacidad o nuestra pobre inteligencia emocional. También vemos la desconexión de la energía femenina en síntomas como estas crisis de salud, ¿no? Estas enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes, que además los médicos están absolutamente asustados porque crece y crece los diagnósticos de enfermedades autoinmunes y no se conoce su causa
orgánica, no tiene una explicación del todo aún, y la genética no logra responder muy bien el origen de las enfermedades autoinmunes, que además, es importante decirlo, en promedio las mujeres tienen mucha más posibilidad de contraer una enfermedad autoinmune que un hombre. Y también, por ejemplo, vemos la desconexión con lo femenino en todas estas situaciones que estamos viviendo en torno al medio ambiente, la naturaleza y el calentamiento global. O sea, definitivamente sí hemos estado experimentando una desconexión de esta energía. El poder al que nosotros le llamamos del arquetipo de la bruja no es más que el poder de lo femenino, pero lo hemos distorsionado, lo hemos vuelto oscuro, temible, algo que tenemos que evitar. Y sin embargo, por ejemplo, actualmente las mujeres cada día queremos reconciliarnos más con este tipo de energías, porque fundamentalmente es parte de lo que está sucediendo actualmente como desequilibrio en la humanidad. Y si bien todos los ciclos de la humanidad son importantes y tienen su sentido, es importante ver que la energía femenina, incorporándola en nuestra vida de manera más consciente, sí puede llegar a equilibrar muchísimo nuestra experiencia. Entonces, la energía de lo femenino, que es esta luna que rige la noche, también va a regir dos estaciones fundamentales, que es el otoño y el invierno. Y acá esto es muy importante de entender, porque lo femenino tiene el gobierno sobre estas dos estaciones y va a utilizar una herramienta fundamental que tiene que ver con las emociones. Esto femenino va a regir emociones que son de más baja vibración. Y mucho hemos escuchado de muchos autores diferentes y como muchas tradiciones y enseñanzas que nos hablan de las emociones elevadas y las emociones de baja frecuencia, que nos llevan a temer, a sentir estas emociones. Las sentimos, pero lo que hacemos es reprimirlas porque no encontramos otra manera como de canalizar y no entendemos bien la utilidad. Creemos que las emociones aparentemente de baja vibración o negativas son emociones que lo que van a hacer es que perdamos las posibilidades, las oportunidades, pero en realidad están asociadas a emociones más femeninas. Estas emociones, que pueden ser, por ejemplo, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, el dolor, la vergüenza, que son emociones que son incómodas para nosotros, no porque estén mal las emociones, sino porque no nos han enseñado a conectar con ellas. Son emociones que tienden a deprimir, es decir, a bajar esa frecuencia vibratoria. Cuando hablo de deprimir, no hablo del mecanismo de defensa que cada día más se convierte en una enfermedad crónica en nuestra sociedad, ¿no? En una patología de nuestra sociedad. No hablo de esa depresión, hablo de, pensemos como en la geografía, que si tenemos una cadena montañosa y luego llega un valle, se le llama depresión, ¿no? Una depresión. Entonces lo que hacemos es que energéticamente se baja la energía, se deprime la energía y tiene un sentido, ¿sí? La energía femenina tiende a generar estos valles o estas bajadas de ánimo, estas emociones que nos ponen en contacto con lo más subconsciente. Nuestra conciencia tiene un límite. Esta conciencia, imagínate entonces ese límite que va a partir en dos pedazos, nuestra conciencia. Entonces tendremos lo que podemos ser autoconscientes, es decir, en lo que yo puedo, la luz que yo puedo ver. Y luego tenemos lo subconsciente, que es lo que está por debajo del límite de la conciencia. Por ende, no me es fácil verlo. Pero ya se sabe que el 95% de nuestras decisiones, reacciones y de la manera en que nos movemos en la vida está determinada por el subconsciente, no por lo que tenemos consciente. Entonces yo puedo decir, no, yo sí quiero tener mucha abundancia, yo quiero tener dinero, yo quiero tener una vida buena. Y no por yo tener ese deseo claro en mi mente consciente, lo logro. Bueno, finalmente porque el 95% de la finalidad de esas decisiones, de la causa de esas decisiones, está siendo albergada por la subconsciencia, que es gobierno de lo femenino.
Entonces, cuando yo toco emociones femeninas, emociones que me llevan a la introversión, lo que sucede es que el límite de la conciencia empieza a descender. Yo ya no estoy necesitando tener toda la energía, el impulso, la decisión, la actividad, no estoy siempre hacia afuera, brillando, bramando como el sol, porque el sol todo el tiempo está en una actividad permanente que involucra su gran cualidad interna con el exterior, sino que ya en este caso, que tiene que ver más con el invierno, el frío, acuérdense que uno con el frío se resguarda, en esta búsqueda casi interior, que es más de lo femenino, ese límite empieza a bajar a lo que se le llama la sensibilidad o la sensibilización. Entonces, cuando el límite empieza a bajar, yo empiezo a entrar en contacto con un montón de aspectos de mí que habían quedado olvidados. Desde miedos, traumas, dolores, duelos congelados, angustias y memorias, ¿no? Memorias de mi pasado, pero también memorias cósmicas, sabiduría, recuerdos casi de otras vidas, porque todo eso lo tiene guardado y almacenado la gran madre, la gran subconsciencia, digamos, la energía de lo femenino. Entonces, estas emociones tienen una importancia increíble y de lo cual no hablamos mucho. Y es que cuando entras en contacto con esto, ¿no? Como me siento bajita, me siento deprimida, me siento triste y no logro tener una energía alta y no logro hacer lo que tenía que hacer y no logro producir como tenía que producir y todo lo que tenía que hacer y no lo hice, lo que hace es que primero, bueno, van a surgir un montón de cosas que necesitamos atender, ¿no? Que no habíamos atendido antes. Entonces, no sabía que tenía este miedo, ni siquiera sabía que tenía este recuerdo. Uno de los grandes canales para comunicar estas experiencias va a ser la emoción y el cuerpo. Entonces el cuerpo nos va a hablar de verdades transparentes y sutiles que no necesariamente pasan por la razón. Y desde ahí vamos entrando en contacto con toda esta parte interior, introvertida, que es lo que nos permite la energía femenina. Pero luego además, estas emociones nos permiten conectarnos con lo más esencial. Y en esa esencialidad, todo lo que hacemos hacia afuera en la energía masculina empieza a tener un sentido. Entonces, por eso decidí poner la energía femenina después de la energía masculina, porque la energía femenina tiene sentido, ¿no? Te da el sentido, y luego la energía masculina es la que encausa la acción, el impulso, la visión hacia ese sentido que te va a dar la sabiduría de lo femenino. ¿Y de dónde proviene esa sabiduría? Lo femenino no te da, no es que te dé la respuesta, lo que hace es generar la conexión con lo superior, que es tu alma y tu espíritu. Entonces, esto posee la gran verdad, posee tu propósito, posee tu gran meta, pero es lo femenino lo que te permite canalizar o tener o recibir esa instrucción. Ella es el puente, ella es la que puede entrar en conexión, ella es la que puede disolverse y conectar. Y sabemos que el agua no solamente es el gran disolvente universal, sino que también es la gran conectora. Recordemos que la electricidad se conduce por el agua. Entonces ese mensaje eléctrico del alma utiliza esa capacidad conductora del agua para llegar a nuestra conciencia. Y ya cuando llegue a nuestra conciencia, es parte de lo masculino decir, ya sé cuál es la visión, ya sé qué tengo que hacer. Pero en este momento, como sociedad, estamos tan peleados con la energía femenina que nos hemos convertido en robots hacedores, pero no sabemos bien qué estamos haciendo y no sabemos para qué. Y además nos da esta sensación de nunca llegar. Bueno, básicamente no llegamos porque ni siquiera sabemos a dónde vamos. No hay un sentido de meta. Es como si tratáramos de poner el Waze o el GPS o el Google Maps que nos dijera cómo llegar a tal ruta, a tal destino y no poner el destino. Entonces vamos a seguir andando en círculos o vamos a seguir sintiéndonos muy perdidos. Bueno, parte de eso tiene que ver con lo femenino. Entonces, van a ser 2 estaciones la que rige la energía femenina, el otoño y el invierno. El otoño
Recordemos que es cuando los árboles o cuando las plantas pierden todo lo accesorio. Su savia, que es la sangre del árbol, va a lo más esencial, que es el fondo de las raíces. Y como va al fondo de las raíces, todo el resto empieza a perderse o a caerse. Las hojas, los frutos, las flores, las ramas. Y lo que va a quedar es más o menos un tronco muy incipiente y va a quedar y solamente a perdurar las raíces, que es lo que tiende a ser eterno en un árbol. Entonces veamos que lo femenino además nos va a ayudar en uno de los periodos más difíciles, que son el otoño. Y su papel y estas emociones de lo femenino, por ejemplo, el papel que tienen es el de que podamos soltar. Pero no vemos a un árbol deshaciéndose o rasgando parte de sí mismo para poder soltar. Lo que hacemos es que lo que podemos ver es que lleva toda su energía esencial a lo más vital, a lo más importante, que es la raíz. Entonces, en el otoño, la energía femenina nos ayuda a conectar con lo más importante, con lo vital dentro de cada uno de nosotros, con lo esencial. Y al llevar toda nuestra energía a lo esencial, pues simplemente empiezan a caer las cosas no esenciales. Pero como tenemos una relación de querer mantener aquello no esencial, es donde tenemos nuestros problemas al entrar en contacto con lo femenino. Lo femenino nos ayuda no a soltar, sino a entrar en contacto con lo esencial. Y al entrar en contacto con lo esencial, naturalmente se cae aquello que es accesorio y aquello que no es esencial. Es, diría yo, que de las estaciones más difíciles para el ser humano, porque el ser humano en nuestra sociedad aprendió a conservar, a mantener, a siempre estar en el día, a siempre estar en el éxito, a nunca tener crisis. Y cuando llega el otoño, que es, bueno, este ciclo se acabó, esto concluyó, es el atardecer, el día terminó, y el atardecer también puede ser bello, es decir, los finales también pueden ser bellos, pero como estamos acostumbrados a estar en el día, el atardecer se siente como una muerte, se siente horrible. Y desde ahí, además de toda nuestra desconexión con lo femenino, que es lo que nos ayudaría a transitar esto, pues claro, es la época de la crisis. Se siente como crisis porque queremos estar en un estado monotemático y casi monocromático, ¿no? O sea, siempre sol, siempre masculino, siempre en control. Pero como somos cíclicos, como todo en la vida es cíclico y tenemos que en algún momento rendirnos y entregarnos, y nos hemos desconectado de las emociones, del cuerpo, de la intuición, de lo femenino, entonces se siente horrible. Luego, después del otoño va a llegar el invierno, que si lo pensamos es un momento de absoluto descanso y reparación. Cuando nosotros vamos a dormir en la noche, y recordemos que lo femenino rige la noche, lo hacemos porque el cuerpo necesita repararse, ¿no? Y esto no lo dicen. Si tú estás haciendo ejercicio, necesitas algún día de descanso y reparación para que el cuerpo pueda construir el músculo. Es decir, el organismo entra en estado de reparación durante la noche, la relajación y el descanso. Entra en contacto activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de regeneración, el que construye el músculo, el que permite los procesos de digestión y el que permite la recuperación completa del cuerpo. Si tú no descansas, no puedes recuperar tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, dormir o descansar, que se hace mucho mejor en la noche que en el día, cumple dos funciones fundamentales. La primera, el de poder regenerar el cuerpo y por supuesto descansar del agotamiento natural del desgaste del día, pero también la función onírica, que también tiene mucho que ver con estas aguas y esta luna, porque psicológicamente es una manera que tenemos de asimilar lo que pasó durante el día, para no quedarnos exhaustos o abrumados o agotados. Entonces, no dormir, también por la acción de no poder soñar, nos intoxica, es como si no pudiéramos descargarnos y nos achicharra, nos quema. Necesitamos la energía femenina y necesitamos el invierno. Entonces, van a haber ciclos en nuestra vida, como ciclos de invierno, donde vamos a necesitar ese descanso, pero ya de la vida, o sea, no es solamente en la noche,
va a ser una temporada de nuestra vida donde en ese invierno nos vamos a limpiar. Y aquí necesitamos otro aspecto importante de lo femenino y del elemento agua, que es rendirnos y confiar. Ser receptivos a lo superior. Confiar en algo más elevado que nosotros mismos. Entonces, es lo femenino el puente de conexión con lo superior. Lo masculino no puede entrar en contacto con lo superior, lo femenino sí. Y no es que ella tenga la respuesta, es que ella conecta, ella es el puente que puede permitirnos conectar con lo superior. Entonces en el otoño y en el invierno no nos queda más que rendirnos. A algunas personalidades esto les costará más que a otras, pero se trata de arrodillarnos. Y es de la energía femenina, cualidades de la energía femenina, la devoción, la rendición, la confianza. Pero en sociedades como esta, todo esto lo vemos como superstición. Perder el control es inadmisible. Aquello que no podamos racionalizar simplemente no existe. Aquello que no podamos medir, definir, controlar, monitorizar con nuestra mente racional no tiene ni siquiera el mínimo valor para ser, digamos que, tenido en cuenta. Entonces, ese es nuestro problema, que con la energía masculina no podemos navegar todos los aspectos de nuestra vida y encontramos un poderoso desequilibrio. ¿Cómo ese desequilibrio se expresa en nuestra vida? Básicamente en la desconexión que tenemos con nuestras emociones, que es esa pobre inteligencia emocional, la desconexión con nuestro cuerpo, que tiene que ver con todas esas crisis de salud, la desconexión con la naturaleza, la mística de la naturaleza, que es el reflejo además místico del sol. Entonces la naturaleza tiene profundos secretos, pero venimos de tradiciones religiosas que nos dice que la tierra es del diablo, que la tierra es salirnos de Dios. Entonces hemos perdido un contacto espiritual con la tierra, hemos perdido contacto también con esa dulzura maternal que proveen, por ejemplo, la comunidad, o que proveen también estos escenarios, ¿no? Como antiguamente eran las tribus o los clanes. Entonces ahora nuestro masculino dice: yo solo, yo lo que quiero es tener éxito, yo puedo solo, yo quiero competir, yo no necesito a nadie, ¿cierto? Y va en este ejercicio y nos falta toda esta capacidad de entrar en conexión también con lo humano, que tiene que ver con la energía de lo femenino, es la energía de lo maternal. Entonces vemos que hay demasiadas deficiencias, ¿no? No nos gusta movernos en la energía femenina. La energía femenina rige además algo muy importante, que son los procesos. El masculino quiere todo para ya. Y si no tiene ya éxito, entonces nunca lo va a tener y se deprime. Ese es el masculino distorsionado, ¿no? Entonces quiere todo ya, quiere la conquista ya, es que ya, es la impaciencia del fuego. Y no estoy dispuesto a comprometerme por el proceso. Si no es ya, es porque entonces no va a ser nunca, que es algo que tenemos además muy metido actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Es el estímulo rápido. Cada día nos volvemos más impacientes y nos cuesta mucho postergar ese placer porque no sabemos asimilar los procesos. Mientras que lo femenino y la subconsciencia se desarrollan en procesos. Entonces tú necesitas hacer ejercicio el resto de tu vida para mantener tu masa muscular. Necesitas comer bien el resto de tu vida para tener unos buenos procesos metabólicos. Necesitas comprometerte con tus emociones y con tu salud psíquica todo el resto de tu vida para tener una buena integridad emocional y mental, y porque también necesitas un ejercicio constante espiritual para mantener esa relación y esa antena con tu alma y con tu espíritu. Entonces queremos soluciones de un cambio inmediato, pero nos cuesta el compromiso con el proceso. También nos exaspera no ver cambios inminentes e inmediatos en nosotros mismos. Y más somos de pequeños ajustes, ¿no? El año pasado, el antepasado, puedo ver el cambio y sigo procurando, no sé,
el cambio en esto, la expansión en esto, el movimiento en esto, pero me desespero si no veo ya el resultado. Entonces pensemos que también lo femenino se mueve entre lo oscuro, lo misterioso y lo indefinido. Una mamá lleva 9 meses su bebé en su vientre y no tiene ni idea de cómo va el proceso, de si el bebé está bien o de cómo va a ser, de cuáles son los colores de sus ojos o cuál es el color de su piel y cómo es la forma de su rostro. Entonces, lo femenino nos pide confiar, lo femenino nos pide entregarnos a lo misterioso, a lo oscuro, al vacío. De ahí van a ser maravillas, de ahí van a ser nueva vida, pero no puedes definirlo, no tiene tiempos, no tiene esta rigidez mental de lo masculino, de la impaciencia del ya o para esta fecha. Se abre a que las cosas pueden ser y no ser a la vez. Y en esto las culturas y tradiciones orientales eso lo tenían mucho más claro que nuestra tradición occidental. Occidente se ha demorado toda su existencia en buscar algo determinado, algo que pueda explicarlo todo en la naturaleza. Y no lo ha encontrado. Y ahora nos hemos chocado con la energía cuántica y la cuántica nos está diciendo, depende del observador, es relativo. Pero esto ya lo decían las tradiciones más antiguas, orientales, que todo puede ser y no ser a la vez. Y podemos habitar ese espacio de incertidumbre. Entonces, nuestros grandes miedos actuales tienen que ver con la desconexión de ese misterio de lo femenino. Y curiosamente, no por ser mujer, eso es una garantía de confiar. Tiene que ver más con un desarrollo interno. Entonces, la luna, lo femenino, va a tener 2 funciones principales. Ser el receptáculo, imagínatelo como una copa, que recibe el mensaje de lo divino. Es decir, es la antena, es nuestra antena. Por ende, necesitas empezar a honrar tus emociones. Necesitas empezar a validar lo que sientes, porque lo que sientes es información válida de tu mundo interno, ya sea para protegerte o cuidar tu supervivencia, o ya sea para revelarte alguna creencia falsa, o ya sea para mostrarte un potencial que no habías visto, y no necesariamente está dentro de lo determinado de la estructura lógica mental. Entonces necesitas poder entrar en contacto con el GPS interno, porque es el primer paso para luego ir desarrollando voces más sutiles como la voz de la intuición. Pero si ni siquiera escuchas a tu cuerpo con sus necesidades básicas, pues ¿por qué vas a escuchar una voz sutil como la voz del silencio, como la voz del alma? Entonces, lo femenino es el receptáculo de lo superior, es el puente hacia lo sagrado, hacia lo divino. Es la que mantiene la conexión y el puente con el alma y con el espíritu. Pero además, lo femenino va a construir nuestra personalidad. Y nuestra personalidad es nuestro hogarcito, es nuestra casita. Y moramos ahí todo el tiempo. Tú moras en tu cuerpo físico, en cómo sientes tu energía, en tus emociones y en tu mente. Y a la luna le corresponde somatizar ese vehículo, concretar ese vehículo. Es tu casita. Entonces, así como tú procuras tener tu casa ordenada y limpia para tú sentirte bien en tu casita y buscas un lugar bonito donde vivir y buscas que sea lo más armónico posible y tratas de que el ambiente te devuelva esa sensación de nutrición y calidez, eso mismo necesita hacerse en nuestra personalidad. Entonces, la energía femenina es además la energía nutridora, maternal, que a través del proceso va transformando nuestra personalidad. No quiere cambios definitivos ya mismo porque está actuando en ese proceso de desenvolvimiento. Entonces son sucesivas aproximaciones, se está aproximando constantemente a crear su nuevo hogarcito. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuida mucho la autocontención, el automaternaje, el yo ser capaz de poderme contener en experiencias como el invierno, el otoño, en momentos de crisis, en momentos de vacío, y no afanarme a llenarlo, sino a mantenerme en contención
y a darme todo ese afecto que se necesita. Cuando esto no lo puedo hacer en mí misma, cuando no tengo una voz autocompasiva, cuando no tengo una voz dulce, un gesto hermoso para mí, cuando no puedo nutrirme corporal, físicamente, energéticamente, emocional y mentalmente y espiritualmente, cuando no puedo darle todo ese espacio de seguridad y contención, porque eso es fundamentalmente lo que hace la madre, ¿no? Ser muy receptiva y contenedora, voy a tener las energías distorsionadas de lo femenino que están asociadas como a esa ausencia de experiencia femenina y nos va a hacer también mucha falta la energía de lo masculino. Entonces, cuando hay exceso de la energía femenina, yo voy a sentir que no tengo un centro. El entorno me va a afectar más de lo debido. Entonces, todo mi valor, mi autorreconocimiento, mi autoimagen depende constantemente del entorno, por lo cual yo me siento hipervigilante, temerosa e insegura y desconfiada. Y estoy todo el tiempo reclamando o protestando o pidiendo, así sean migajas de amor, porque dependo del combustible que tú me das para yo sentirme bien en mí misma y tranquila en mí misma. Y ahí es donde me convierto más como en la luna, como ese satélite. Ahí es donde se genera la dependencia. Entonces, cuando la energía masculina además está desbalanceada junto con la femenina, no me puedo dar soporte. Por ende, voy a entrar en el exceso de la luna, en el exceso de lo femenino y voy a buscar la dependencia. La dependencia surge cuando yo misma no puedo administrarme o suministrarme eso que me hace falta. Entonces generan ya periodos de adicción donde busco afuera eso que quiero encontrar dentro. Y usualmente eso que buscamos desesperadamente afuera es aquello que nos hace tanta falta adentro y creemos que afuera, cuando lo tengamos, nos vamos a sentir bien. Pero como no es una experiencia interna, lo que hacemos es que no podemos sintonizar con ella. Entonces, de ahí nace la dependencia de la energía femenina, que también es una experiencia de inseguridad y que nos lleva incluso al infantilismo, ¿no? Como yo dependo de ti, yo dependo del afuera para que yo tenga una autorreferencia mía. Esto también nos muestra una profunda desconexión. Había desconexión en lo masculino porque yo solo estoy centrado en mí y no puedo ver nada más. Pero también hay una profunda desconexión en lo femenino porque desconozco mis potenciales y mi capacidad de soporte. Entonces, a través del afecto y a través de las experiencias, digamos como poco reguladas de las emociones, busco manipular, controlar y ejercer una influencia sobre otros para obtener eso que yo siento que necesito tanto, en vez de podérmelo suministrar a mí. Entonces ahí es donde se dan estas expresiones de lo femenino, donde empiezo a transar, ¿no? Como hacer transacciones con el afecto, con el amor, con el cuidado. Y nosotras como mujeres tenemos un gran paradigma de cuidadoras, ¿no? De salvadoras. Todo eso con la finalidad de obtener eso que necesitamos porque no lo podemos dar a nosotros mismos. Y eso es lo que genera esa desconexión, esa ausencia de soporte interior, que es casi como una sensación de no tener recursos, ya sea de soporte financiero, anímico, mental, social, de entretenimiento, de disfrute. Cualquier cosa que yo no me pueda dar, lo voy a buscar afuera y me voy a volver adicta o necesitada, pero eso ya en una distorsión de la energía de lo femenino, porque no tengo ese soporte dentro de mí. La solución no es encontrar que alguien me lo dé, y eso es lo que hablaremos en el siguiente episodio cuando hablemos del matrimonio interior. Por ahora, en esta semana te dejo estas reflexiones acerca de cómo es la energía femenina, cómo está en tu vida y cómo puedes practicar el automaternaje para equilibrar la energía de lo masculino y lo femenino en ti. Recuerden que me pueden seguir a través de Instagram y TikTok como astro-novas, por YouTube y Facebook como astronovas. Pueden seguir este podcast en Spotify y también lo pueden visualizar en YouTube. Y recuerden que en mi escuela astronovas.com encuentran formaciones completas de astrología, simbolismos, tarot
y otras herramientas que te ayudarán a conectar con tu propio propósito interior, pero sobre todo a guiar a otros en este mismo camino de autodescubrimiento. Nos vemos a la próxima.